Hola y bienvenidos a otro nuevo audiolibro. En esta ocasión les voy a presentar la obra El Código de la Manifestación Simple, la historia de Javi y los 3 pasos que cambiaron todo. Prólogo. El espejo roto, Javi y la frustración de la ley de la atracción. El eco de la decepción. Javi se sentó en su porche. Sí, en su porche, pero no era el que había pasado meses visualizando, no era el color vibrante que él había manifestado en sus tableros de visión. Era un sedán de alquiler gris, aburrido y funcional, que olía ligeramente a ambientador de pino barato. Sus manos, agarradas al volante, no estaban firmes por la emoción, sino por pura y simple frustración. ¿Por qué no funciona?, se preguntó Javi en voz alta, y el eco en el coche de alquiler fue su única respuesta, resonando con la burla silenciosa de sus fracasos. Javi era un hombre inteligente, un ingeniero con una lógica inquebrantable. Se había adelantado en el mundo de la manifestación y la ley de la atracción con la misma diligencia con la que abordaría cualquier proyecto de alta complejidad. Había leído todos los libros, los bestsellers de tapa dura, los pergaminos antiguos, los manuscritos secretos de los multimillonarios. Conocía los términos frecuencia vibratoria, co-creación cuántica, alineación energética. Su rutina de manifestación era una obra de arte. Se levantaba a las 5 de la mañana, visualizaba su vida ideal durante media hora, en un sillón especial, con la iluminación y música perfectas, repetía afirmaciones como si fueran mantras sagrados. El dinero fluye hacia mí sin esfuerzo, 10 veces. Soy un imán para el amor incondicional, 10 veces. Se obligaba a sentir la emoción, a ponerle toda la carne al asador, hasta que su mandíbula dolía de tanto esfuerzo. Pero a pesar de todo este trabajo tan duro, su realidad seguía siendo un reflejo distorsionado y cruel de lo que imaginaba. El deseo, un ascenso a vicepresidente. La realidad fue despedido en una reorganización masiva. El deseo, un amor profundo y sano y apasionado. La realidad, citas superficiales y corazones rotos. El deseo, el Porsche rojo, un símbolo de su libertad financiera. La realidad, el sedán de alquiler gris que conducía ahora mismo. La ley de la atracción, para Javi, era una mentira elaborada, un juego de marketing espiritual diseñado para vender libros y seminarios caros. Se sentía estafado, se sentía exhausto y lo peor de todo, se sentía solo en su decepción. La varita del esfuerzo excesivo. Su frustración no venía de la falta de esfuerzo, sino de la intensidad del mismo. Javi se había convencido de que la manifestación era una batalla épica, una guerra de voluntades contra el universo. Creía que si visualizaba más fuerte, si repetía más veces, si se esforzaba hasta el límite de su fe, finalmente obligaría a la realidad a ceder. Pero el universo, pensó Javi, no se dejaba intimidar. De hecho, su esfuerzo desesperado estaba creando una energía de carencia masiva. En lugar de emitir una frecuencia de ya soy abundante, estaba gritando con cada fibra de su ser, no tengo esto y lo necesito desesperadamente. Y el universo, tan solo el espejo de su vibración, le devolvía más de lo mismo: la necesidad, la lucha, la ausencia. Estaba a punto de lanzar todos sus libros de autoayuda a la basura, de borrar su tablero de visión digital y de resignarse a la vida funcional y gris que el mundo real parecía ofrecerle. El encuentro en el parque y la sencillez inesperada. Sucedió un martes por la tarde. Javi, después de una entrevista de trabajo desastrosa, se detuvo en un parque local para tomar un café y rumiar su amargura. Se sentó en un banco frente a una mujer mayor, de unos 60 años, con un aire de paz tan profundo que casi dolía mirarla. Vestía ropa sencilla y cómoda, y estaba escribiendo algo en una pequeña libreta desgastada, con una sonrisa que no era forzada, sino natural y tranquila. Su cabello gris brillaba bajo la suave luz del sol del otoño. Javi, incapaz de contenerse, soltó un suspiro de frustración tan ruidoso que la mujer levantó la vista. Pareces un hombre que ha estado persiguiendo un autobús, joven, dijo la mujer con una voz suave, como el sonido de las hojas secas al invierno. Pero la verdad es que estás persiguiendo un tren de alta velocidad. Javi frunció el ceño. ¿Un tren de alta velocidad? Sí, sonrió ella, cerrando su libreta. Demasiada velocidad, demasiado esfuerzo. La vida es un paseo en bicicleta, no una carrera olímpica.
Por cierto, me llamo Dora. Javier, respondió él, sintiendo una conexión inesperada con la paz de la anciana. Y Dora, si la vida es un paseo en bicicleta, llevo meses montado cuesta arriba sin ver la cima. Javi se desahogó. Le contó a Dora sobre su ritual de las 5 de la mañana, el tablero de visión, las afirmaciones, la emoción forzada. Le contó cómo había fallado la ley de la atracción. Dora lo escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Javi terminó, ella no lo corrigió, simplemente lo miró con esos ojos cálidos que parecían ver directamente a su alma. Javi, dijo Dora, tu problema es que has convertido la manifestación en un trabajo. Es un juego de 3 pasos nada más. Javier se rió, pero no con alegría, sino con un sarcasmo herido. ¿3 pasos? He estado haciendo 22 pasos, 50 pasos y nada. ¿Qué son 3 pasos mágicos? ¿Qué son estos 3 pasos mágicos? Dora se inclinó hacia adelante. Su voz bajó un susurro lleno de convicción, como un secreto ancestral que se le revela al final a un iniciado. El código de la manifestación simple. La manifestación es sencilla. No es fácil, pero es sencilla, explicó Dora. Todo lo que necesitas hacer es esto, y tienes que hacerlo con constancia, no con esfuerzo. Dora levantó 3 dedos. Paso 1. Definís qué quieres, con una claridad cristalina. No solo un trabajo, Javi, la sensación del trabajo, el propósito que te da ese trabajo, la cantidad exacta de dinero que necesitas para sentirte libre y por qué. Tienes que enviar una imagen nítida. Paso 2. Visualizar lo que quieres con mucha claridad y lo más importante, con una emoción de gozo profundo, como si ya se hubiera cumplido. No es la repetición, es la emoción. Tienes que convencer a tu cuerpo, no solo a tu mente, de que lo que deseas ya es tu realidad. Tienes que saltarla a la escena, no verla desde afuera. Paso 3. Tratar de que esa emoción de gratitud perdure durante el día y por la noche. Escribir 3 cosas que te sucedieron por las que estás agradecido y tener constancia. Hacerlo todos los días. La constancia es la clave. Esta es tu ancla, Javi. Si mantienes esa frecuencia de gratitud, el universo tiene que responder. Y la constancia es la que reescribe tu código interno. Es la gota que labra la piedra. Dora hizo una pausa, mirando a Javi, y después de eso, concluyó con una sonrisa radiante. Solo es soltar, dejar al universo que trabaje. Tu trabajo es desear y sentir. El de la vida es entregarlo. Javi sintió un escalofrío que no era de frío. La simplicidad de Dora era tan desarmante que le quitaba todas sus excusas. No había trucos, no había seminarios secretos, no había lenguajes arcanos, solo 3 pasos enfocados en la emoción y la constancia. ¿Y eso es todo?, preguntó Javi, con su escepticismo aún latiendo pero ya debilitado. Eso es todo, Javi, asintió Dora. Ahora estás listo para dejar de perseguir el tren y empezar a pedalear con el viento a tu favor. Javi no lo sabía, pero por primera vez en meses, una pequeña chispa de esperanza, no la de desesperación forzada de sus rituales, sino la tranquila luz de una nueva posibilidad, se encendió en su pecho. Este libro es el viaje de Javi, es la deconstrucción de su frustración y la aplicación metódica y emocional de los 3 pasos de Dora. A lo largo de los próximos 11 capítulos acompañaremos a Javi mientras aprende a diferenciar un deseo vago de un verdadero encantamiento con propósito. Usar la gratitud no solo como un sentimiento, sino como un filtro de realidad de 24 horas. Liberar su necesidad de controlar el cómo para permitir que se manifieste. Y finalmente, transformar su vida de la frustración al flujo constante de la abundancia. Tu frustración termina aquí. Tu viaje hacia la manifestación simple comienza ahora. Capítulo 1. El primer paso. La claridad del deseo. El arte de definirla. De la ambigüedad a la nitidez. Javi se despertó al día siguiente con una mezcla de escepticismo y un diminuto casi imperceptible hilo de curiosidad. Los 3 pasos de Dora resonaban en su mente: definir, visualizar y emoción. Gratitud, constancia. Eran simples, dolorosamente simples, pero Javi, que a menudo lo más simple es lo más difícil de ejecutar correctamente, su primera misión,
El paso 1. Definir con claridad cristalina. Su primer error, tal como Dora se lo había insinuado, fue que sus deseos siempre habían sido ambiguos, o peor aún, estaban contaminados por la energía de la necesidad. Quería ser rico. Esa era su vieja afirmación, pero ¿qué significaba rico? Para su subconsciente, 10,000, 100,000, 1,000,000. La mente, por lo tanto, el universo, odia el vacío y la ambigüedad. Si no le das coordenadas exactas, te dejará en un lugar genérico y sin propósito. Esa mañana, Javi llamó a Dora. Necesitaba guía. Dora, comenzó Javi, estoy estancado, quiero prosperidad financiera, pero me siento incómodo poniendo una cifra. Es como si estuviera pidiendo demasiado. La risa de Dora en el teléfono fue como un bálsamo. Javi, tu problema no es la cantidad, sino la emoción asociada a la cantidad. Piensa en esto. El universo es infinito. Pedir una cifra grande no es una carga para él. La única limitación es la que tú pones en tu mente. El deseo genuino versus el deseo de carencia. Dora le dio la primera lección crucial. Un deseo manifestado debe estar libre de la energía de la carencia. Si deseas un nuevo coche porque quieres impresionar a tus vecinos, tu emoción dominante es la inseguridad, y eso es lo que el universo te devolverá. Más escenarios para sentirte inseguro. Si deseas dinero porque estás aterrorizado de no poder pagar tus cuentas, tu emoción dominante es el miedo, y eso es lo que atraerás, más situaciones de miedo financiero. Javi, le instruyó Dora, quiero que cierres los ojos y respondas a esta pregunta sin pensar en el dinero. ¿Cómo se sentiría la libertad financiera? ¿Cómo se vería un día en el que sabes que estás completamente seguro y eres abundante? Javi cerró los ojos y por primera vez dejó de pensar en los números. Sintió el alivio de no revisar la cuenta bancaria con ansiedad. Sintió la paz de saber que podía apoyar a su familia sin interés. Sintió el gozo de poder donar dinero a causas que le importaban. Se siente como paz, Dora, y se siente como generosidad, subrayó Javi. Exacto, exclamó Dora. Tu verdadero, tu verdadero deseo no es el dinero, es la paz financiera y la capacidad de ser generoso. La cantidad de dinero que necesitas solo debe ser el vehículo para conseguir esa emoción. Ahora, define esa cantidad. Ponle un número que te permita sentir paz. La fórmula de la definición emocional. Dora le enseñó a Javi una simple fórmula para definir su deseo, una que él podría haber usado en su carrera de ingeniería. Objetivo 1. Objeto claramente definido, el qué. Javi decidió que necesitaba una cantidad específica que le permitiera invertir y vivir cómodamente durante el tiempo que encontrara un nuevo proyecto que le apasionara. Puso un número, era grande, pero basado en un plan lógico y no en un capricho. Por ejemplo, una entrada pasiva de $10,000 al mes. El narrador debe. Que ya teniendo la cantidad, 2. Fecha realista, el cuándo. Dora le explicó que el cuándo no es una fecha límite que presiona al universo, sino una herramienta para programar el subconsciente. Pon una fecha que te haga sentir motivado, no ansioso, aconsejó Dora. Javi puso un plazo de 9 meses. 3. Emoción dominante, el por qué. Esta fue la parte más vital. No era, quiero esto, era, yo soy la encarnación de la paz financiera que me permite la generosidad. La afirmación de Javier se convirtió en, soy el canal de una entrada de $10,000 al mes antes de esta fecha y me siento profundamente agradecido por la paz y la generosidad que esto me permite vivir. Ahora le di un ejercicio final para el paso 1, la prueba de resonancia. Javi, cada vez que digas tu nueva afirmación, tómate un momento para ver si resuena con tu corazón, no solo en tu cabeza. Si sientes una leve incomodidad, es que aún hay una creencia limitante atada a tu deseo. Si sientes una ola de paz y gozo, estás listo para el siguiente paso. Javi se fue de la llamada, se sentó en el coche gris de alquiler y dijo su nueva afirmación. Por primera vez no sintió la lucha del esfuerzo, sino la claridad de un propósito bien definido. El primer eslabón de la cadena, el más débil, ahora se sentía fuerte.
Ahora que la imagen estaba clara, era hora de pasar al verdadero motor de la manifestación, la emoción. En el próximo capítulo, Dora le enseñará a Javi cómo convertir su deseo definido en una realidad sensorial con el poder de la visualización emocional. Capítulo 2. El segundo paso, la visualización. La invitación a la película. Con su deseo finalmente definido con claridad, soy el canal de una entrada de $10,000 al mes antes de esta fecha y me siento profundamente agradecido por la paz y la generosidad que esto me permite vivir. Javier estaba listo para abordar el segundo paso de Dora, visualizar con claridad y emoción como si ya se hubiera cumplido. En su práctica anterior, Javi había enfocado la visualización como una tarea, casi como revisar un checklist mental. Se imaginaba a sí mismo entrando a la oficina del vicepresidente o contando grandes facos de billete. Era una imagen plana, sin vida, como un póster que se mira desde lejos. Javi, la visualización no es un póster, es una película de realidad virtual donde tú eres el protagonista, el director y el espectador al mismo tiempo. Le explicó Dora al día siguiente, mientras caminaban por un parque. Tu cerebro no distingue entre la experiencia real y la vívidamente imaginada. Tu objetivo no es ver tu meta, sino engañar a tu cerebro para que piense que el deseo ya se manifestó. Activando los 5 sentidos, el ritual de la inmersión. Dora le enseñó que la emoción es el resultado de la inmersión sensorial. Una imagen por sí sola es débil, pero una imagen envuelta en sonido, tacto y olor se convierte en realidad. Cierra los ojos, Javier. Vamos a visualizar tu paz financiera, no la cantidad, sino la sensación de ese día, le dijo Dora. Javi se sentó en un banco y cerró los ojos, siguiendo las instrucciones de Dora. 1. La escena post-manifestación. Imagínate que ya recibiste esa primera entrada de $10,000. No pienses en cómo llegó, solo piensa en lo que haces en el momento en el que lo sabes. Estás en casa, en un viaje, define la escena. 2. Activa el sonido. Siéntate en el escritorio que te permite trabajar con libertad. ¿Qué escuchas? ¿El silencio del enfoque? ¿Oyes la voz de tu pareja felicitándote? ¿Oyes una canción que te recuerda a tu éxito? Javi imaginó el sonido suave del agua en una fuente que tendría en el patio. Un sonido de paz. 3. Activa el tacto. Siente la textura de lo que te rodea. Siente el peso de la libreta donde escribes tus ideas sin miedo a que fracasen. Siente la ropa que llevas puesta, que es cómodo, que no es la incómoda camisa de la oficina que odiabas. Siente la calidez del sol en tu piel. Javi sintió la suavidad de un suéter de lana y la firmeza de un escritorio de madera que había soñado. 4. Activar el olor. El olor es el sentido más ligado a la memoria. ¿A qué huele la paz financiera? ¿A café recién hecho? ¿A aire puro del mar? ¿A tierra mojada después de la lluvia? Para Javi, la paz olía a un café especial de grano que nunca se permitía comprar, un aroma de lujo y pausa. Ahora Javi, interrumpió Dora con suavidad, mientras estás en esa escena, haz una cosa, siente la gratitud, no la alegría del logro, sino la profunda, tranquila gratitud del ya es mío. Javier sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no estaba deseando el dinero, estaba agradecido por la paz que el dinero ya le había traído. Era una diferencia abismal. La emoción que sintió no fue la ansiedad por el logro, sino la calma de la posesión. El neuroengaño. Convencer al subconsciente. Dora le explicó la ciencia detrás de este proceso utilizando un concepto que Javi, como ingeniero, podía entender. El sistema de activación reticular, SAR. Cuando tú bombardeas tu cerebro con imágenes y emociones vívidas, le estás diciendo a tu SAR, esta es mi realidad, búscamela, explicó Dora, refiriéndose al concepto del SAR. Si solo ves una imagen, es un rumor. Si la vives con tacto, sonido, olor y emoción, es una orden directa para tu cerebro. Visualización anterior de Javier. Era una imagen estática. Su SAR la ignoraba, enfocándose en sus miedos cotidianos, las facturas, las entrevistas. Visualización actual de Javi, método de Dora. Es una experiencia 4D y emocional. El cerebro, al sentir la gratitud y la paz, dopamina y serotonina, asume que la meta fue alcanzada. El SAR se reprograma para buscar activamente todo lo que en la realidad de Javi que se alinee con la paz financiera, oportunidades, ideas y personas. El segundo paso de Dora no era solo una fantasía, era la reprogramación
reprogramación constante, consciente del cerebro. Javier se levantó del banco. Su escepticismo había sido reemplazado por la convicción. Había sentido la paz financiera en su cuerpo. Entiendo, Dora. Se trata de sentir la emoción de la meta antes de que se manifieste, dijo Javi con una nueva firmeza. Exacto, asintió Dora. Ahora, el verdadero desafío. ¿Puedes llevar esa emoción, esa paz, esa gratitud contigo durante todo el día? ¿O la dejas aquí, en el banco, hasta mañana? De eso se trata el 3 pasos. Capítulo 3. La fuerza invisible. El poder de la gratitud diaria. La persistencia del sentimiento. El desafío de la frecuencia constante. El primer día de práctica fue un desastre. Javi hizo una visualización matutina excelente. Sintió la paz, sintió la lana, olfateó el café, pero tan pronto como salió del parque y se encontró con el tráfico denso de la ciudad, un pensamiento negativo se colocó, una frustración por una factura pendiente, y en ese instante sintió como la hermosa emoción de la manifestación se desvanecía, reemplazada por la vieja y conocida ansiedad. Llamó a Dora esa tarde, desalentado. Dora, la emoción se fue, me duró 1 hora, tal vez 2. Luego volvió a ser el Javi frustrado de siempre. Era de esperarse, Javi. Has pasado años practicando la frecuencia de la escasez. No vas a reescribir ese código en una mañana, respondió Dora. Recuerda, tu deseo es solo el comienzo. La persistencia de la emoción es la manifestación en acción. Tienes que convertirte en el sentimiento de tu deseo, el ancla de la gratitud. Dora explicó que la ley de la atracción es un sistema de respuesta constante. Si Javi vibraba alto 30 minutos por la mañana y bajo 10 horas el resto del día, el universo respondía al promedio de su vibración. ¿Cómo mantengo la gratitud cuando estoy estresado, Dora?, preguntó Javi. Dora le reveló el truco más simple y poderoso de su método, el ancla de gratitud y el ritual de las pausas. 1. El ancla física. Cada vez que recuerdes tu deseo, no vuelvas a hacer la visualización completa. Simplemente toca un objeto, un ancla que te recuerde la emoción de la manifestación. Puede ser un anillo, un reloj o incluso el puño de tu mano. Cuando lo toques, respira profundamente y di, estoy agradecido ahora que, y di tu afirmación corta. Javi eligió su reloj, un regalo que simbolizaba su tiempo y libertad. 2. El ritual de la pausa de 30 segundos. Cada hora pon una alarma en tu teléfono. Cuando suene, detente. Detente donde estés. Mira a tu alrededor y encuentra 3 cosas, sin excepción, por las que estés genuinamente agradecido en ese momento. El sol, tu café, la silla, la persona que te sonrió. 3 cosas. 3. El juego de la carencia cero. Si te descubres quejándote o sintiendo carencia, inmediatamente compensa ese pensamiento con 3 pensamientos de abundancia. Si piensas, no tengo dinero para esto, compensa con, tengo un techo, tengo salud y tengo la capacidad de generarlo. Es una reprogramación activa. La clave, según Dora, era la gratitud anticipada. La gratitud normal es reactiva. Gracias porque me diste esto. La gratitud que manifiesta es proactiva. Gracias porque ya me lo diste, enfatizó Dora. Cuando mantienes esa frecuencia de ya es mío, a pesar de la evidencia que te rodea, estás superando tu realidad actual y forzando a la nueva a manifestarse. Javi se comprometió a aplicar estos 3 rituales cada vez que tocaba su reloj. La, pe la pequeña paz que había sentido en el parque regresaba por un instante. Cada hora, la pausa de 30 segundos lo obligaba a encontrar la abundancia en lo cotidiano. Tu trabajo durante el día, Javi, no es trabajar para manifestar. Tu trabajo es mantener la frecuencia de la manifestación, sentenció Dora. Y la constancia de ese mantenimiento es el verdadero ejercicio. Ahora, pasemos a la frase más poderosa de la constancia. Capítulo 4. El ritual nocturno, anclando la abundancia. Escribir 3 cosas. El portal al subconsciente. Si el día era para mantener la frecuencia de la gratitud, la noche, según Dora, era el momento sagrado para anclarla profundamente en el subconsciente. ¿Recuerdas cómo el subconsciente aprende por repetición? La repetición más efectiva ocurre en la noche, explicó Dora, justo antes de dormir. Tu mente consciente, el crítico, se relaja. Entras en un estado teta, el estado de sueño lúcido, donde la mente es más sugestionable.
Lo último que le dices a tu mente entonces antes de dormir es la orden que ejecutará mientras duermes. Javier tenía su rutina matutina, pero su rutina nocturna consistía en repasar sus errores del día, preocuparse por el futuro y revisar las noticias negativas. Estaba sin saberlo, reprogramando su subconsciente para el miedo y la escasez. La regla de las tres cosas y la gratitud futura. Dora le dio a Javi el ritual nocturno definitivo, la base del pase 3, el diario de la constancia nocturna. Instrucción de Dora. Cada noche antes de que tu cabeza toque la almohada, toma tu libreta y haz estas dos cosas sagradas. 1. Las tres gracias del día. Escribe a mano tres cosas específicas que te hayan sucedido hoy por las que estés sinceramente agradecido. No cosas genéricas como mi salud, sino cosas específicas. El café estaba perfecto, recibí una idea brillante para el proyecto, el amigo que me llamó me levantó el ánimo. Al hacer esto, fuerzas a tu ser a buscar lo positivo que manifestaste durante el día, reforzando la creencia de que el universo te apoya. 2. La gratitud futura. Escribe una frase de gratitud por tu deseo, como si ya se hubiera cumplido, con la emoción que practicaste en el capítulo 2. Por ejemplo, estoy tan agradecido y en paz ahora que mi ingreso es de $10,000 mensuales, que es una realidad estable. O, gracias por el amor de mi vida que me llena de alegría. ¿Por qué escribir a mano? Dora insistió que el acto de escribir a mano, a diferencia de teclear, establece una conexión neuronal más profunda entre la mente y la acción. Es un proceso físico que se graba en el subconsciente. Javi se comprometió. Al principio, se sintió tonto al escribir sobre un café perfecto, mientras su cuenta bancaria se agotaba, pero se obligó a encontrar la emoción genuina. Día 1. Se sintió forzado, pero escribió tres cosas simples. Día 7. Empezó a darse cuenta de que, para tener algo que escribir, su mente estaba buscando lo positivo durante todo el día. Ya no se quejaba del tráfico. Pensaba, esto podría ser una gracia si lo uso para escuchar un podcast inspirador. Día 14. Escribir la gratitud futura. Se sentía casi real. La paz que había sentido en su visualización se deslizaba en su corazón al escribir. Constancia versus perfección. La parte más difícil fue la constancia. Hubo noches en que Javi estaba exhausto. Dora, ¿qué pasa si me salto un día?, preguntó Javi. Si te saltas un día, no has roto nada, simplemente has pausado la reprogramación. El universo no te castiga, le dijo Dora con dulzura. El enemigo de la manifestación no es el error, sino la rendición. Si te caes, levántate al día siguiente y hazlo, pero sé constante. Javi, la constancia diaria es la prueba de fe para el universo. Le demuestras que vas en serio. Javi entendió. El ritual nocturno no era solo un ejercicio de gratitud, era una declaración de continuidad. Estaba enviando el mismo mensaje al universo sin falta, programando su mente para buscar y atraer el apoyo incluso mientras dormía. Con los tres pasos ya en su lugar, la claridad del deseo, la visualización emocional y la constancia de la gratitud, Javi tenía ahora el sistema completo. El próximo paso y el más liberador era aprender simplemente a soltar. Capítulo 5. La constancia es el código, rompiendo el mito del esfuerzo. El combate con la mente de ingeniero. Después de 2 semanas de aplicar los tres pasos, definir con emoción, visualizar sensorialmente y el ritual nocturno de las tres cosas, Javi sintió un cambio, pero no el que esperaba. No había visto el ingreso de los $10,000, pero sí sentía una paz inusual. El problema era su mente lógica de ingeniero, que seguía exigiendo resultados visibles y mayor esfuerzo. Dora siguió sintiendo que debería estar haciendo más. Debería visualizar por 1 hora o repetir la afirmación 500 veces. Estoy haciendo un esfuerzo mínimo para una meta tan grande, le confesó Javi a Dora durante su encuentro semanal. Dora sonrió, notando la ansiedad en la voz de Javi. Javi, estás confundiendo la constancia con el esfuerzo forzado. La manifestación no es un concurso de fuerza, es un ejercicio de alineación. La metáfora del surco. Repetición simple y neuronal. Dora le explicó a Javier el verdadero poder de la constancia a través de una metáfora que resonó con su lado lógico, el surco neuronal. Imagínate que tu subconsciente es un campo. Tus viejas creencias, el dinero es fácil, difícil, son surcos profundos creados por años de repetición. Cuando tú te esfuerzas demasiado en visualizar, estás tratando de crear un nuevo surco con un solo golpe muy fuerte, explicó Dora, pero ese golpe se desvía, es caótico y no dura.
esfuerzo forzado. Produce una energía de lucha y carencia. Es como un golpe de martillo en el campo. Hace un gran ruido, pero el surco es superficial y no guía el agua o la abundancia. Constancia simple. Es como el agua que gotea en el mismo lugar todos los días. La gota por sí sola es insignificante, pero la repetición constante de la gota labra la piedra, creando un surco profundo y permanente. Tu práctica de 10 minutos de visualización emotiva por la mañana y el ritual de 5 minutos por la noche no son poco, Javi. Son el goteo constante que, con el tiempo, reescribe el código de tu subconsciente. Estás usando la neuroplasticidad a tu favor, creando nuevos caminos neuronales para la abundancia, afirmó Dora. Javi se dio cuenta de que su viejo enfoque de más es mejor estaba basado en la creencia de que no era lo suficientemente bueno o que el universo era escaso y tenía que ser forzado a dar. La práctica de Dora se basaba en la creencia de que el universo es abundante y solo necesita una dirección clara y constante. El poder de la simplicidad diaria. Dora lo animó a enfocarse en 3 aspectos clave de la constancia. 1. La constancia de la emoción. No te enfoques en el cuánto tiempo visualizas, sino en qué tan rápido puedes encontrar el sentimiento de paz y gratitud en tu cuerpo, el ancla del reloj. Si lo sientes una vez, ya enviaste la señal. 2. La constancia del ritual nocturno. Nunca te saltes las 3 cosas. Este es el seguro de tu práctica. Aunque te vayas a la cama a las 3 de la mañana exhausto, escríbelas. Es una promesa de tu subconsciente de que estás buscando la luz, no la oscuridad, aconsejó Dora. 3. La constancia en la duda. Cuando la duda aparezca, esto no va a funcionar. No la luches, simplemente sonríele y repite tu afirmación con gratitud. Es la repetición constante de la fe, incluso frente a la duda, lo que fortalece el nuevo surco. Javi dejó de pelear con su rutina. Se permitió hacer su práctica con un sentimiento de fluidez, en lugar de esfuerzo. Dejó de medir el tiempo y empezó a medir la calidad de la emoción. Sentía la paz, y esa paz, esa vibración constante era la verdadera encantación que estaba reescribiendo su destino. Capítulo 6. Soltar y dejar ir. La confianza en el cómo del universo. La trampa del micromanejo. La constancia le trajo a Javi una paz inesperada. Sin embargo, su mente de ingeniero todavía tenía un problema: la necesidad de controlar el proceso. Javi había empezado a buscar desesperadamente señales y a dictarle al universo cómo había llegado a los $10,000, pensó. Debe ser un nuevo cliente de consulting, o tiene que ser a través de esta inversión que leí. Si la señal no llegaba por esa vía, Javi se frustraba y se sentía un fracaso. Dora, sigo intentando adivinar el camino. Me siento como si estuviera sentado en una mesa con el universo, tratando de jugar un juego de ajedrez y no me dice su siguiente movimiento. Se quejó Javi. Javi, ese es el error fatal. Estás tratando de ser el co-creador y el planificador al mismo tiempo. Estás poniendo tu dedo en el grifo, le corrigió Dora con voz firme. Tu único trabajo era definir el qué y sentir el ya. El cómo es el trabajo del universo, la ley del mínimo esfuerzo y la rendición. Dora le explicó que el acto de soltar no es un acto de rendición pasiva, sino un acto de máxima fe y confianza. Cuando visualizas un coche, le dices al universo la marca de la pintura o el número de serie de los neumáticos. No, solo defines la emoción y la funcionalidad. Con el dinero es lo mismo, le instruyó Dora. El control es un síntoma de duda. Si crees que el universo no es lo suficientemente inteligente o poderoso para atraerte tu deseo por el camino más fácil y rápido, intentas tomar el control, lo que genera resistencia. La resistencia es la vibración opuesta al flujo. El ritual del soltar. Dora le propuso a Javi un simple ritual para liberar el control. 1. Escribir la preocupación. Cada vez que Javi se obsesionara con el cómo, una preocupación, una idea forzada, debía escribirla en una hoja de papel. Por ejemplo, me preocupa que el dinero solo llegue si consigo un trabajo formal. 2. La entrega al fuego, metafórica. Luego debía tomar la hoja, doblarla y decir en voz alta: entrego esto como al universo. Confío en que mi deseo me encontrará por el camino más perfecto, fácil y gozoso. Mi mente humana ya no lo necesita controlar. 3. Volver a la gratitud. Inmediatamente después de soltar, debía tocar su reloj, su ancla, y volver a sentir la paz y generosidad de su manifestación lograda. Soltar es decirle al universo:
Ya hice mi parte. Ahora te toca a ti, dijo Dora. Estás poniendo el destino en el GPS y soltando el volante. Tu mente tu mente limitada no puede ver el camino más corto. Permite que el universo, que es ilimitado, lo encuentre por ti. Javi comenzó a practicar este ritual. Al principio se sintió vulnerable al ceder el control, pero con cada entrega que hacía, sentía un peso menos sobre sus hombros. La ansiedad disminuyó y el espacio mental que antes ocupaba el micromanejo ahora estaba libre para la paz. Capítulo 7. La respuesta del universo. Sincronicidad y acción inspirada. Cuando la magia empieza a suceder. A medida que Javi se enfocaba en la constancia de la gratitud y practicaba el soltar el cómo, el universo comenzó a responder. Las respuestas no fueron las que él esperaba, un golpe de suerte o un cheque gigante, sino sutiles y constantes. Las sincronicidades. Un día, Javi estaba pensando en invertir en un nicho de tecnología que desconocía, y justo esa noche, un viejo amigo lo llamó después de años para decirle que había comenzado un negocio exactamente en ese nicho. Necesitaba una herramienta específica para un proyecto personal y la encontró inexplicablemente en un estante de ofertas de un supermercado casi oculta a un precio ridículo. Empezó a ver su número deseado de $10,000 en matrículas, en anuncios, en conversaciones aleatorias. No era el dinero, sino el número, la señal de que la idea estaba vibrando en su realidad. Dora, estoy viendo el número por todas partes. ¿Es esto real o me estoy volviendo loco?, preguntó Javi emocionado. Es real, Javi. Son las sincronicidades. El universo está diciendo, mensaje recibido. Las piezas se están alineando, le explicó Dora. Tu sistema de activación reticular SAR, entrenado en el capítulo 3, ahora está filtrando el ruido para mostrarte las señales. Acción inspirada versus acción forzada. Dora le advirtió a Javier sobre la línea delgada entre la acción inspirada y la acción forzada. Acción forzada. Surge de la ansiedad o la carencia. Es cuando Javier intenta empujar la realidad, enviar correos electrónicos desesperados, forzar conversaciones, invertir en algo por miedo a perder la oportunidad. Esto genera resistencia y aleja la manifestación. Acción inspirada. Nace de la paz y la intuición. Es una idea que simplemente llega a Javi, una suave urgencia de que se siente bien y ligera. La acción inspirada no se siente como trabajo duro, se siente como el siguiente paso lógico en un camino que ya está siendo pavimentado para ti, dijo Dora. Un día, Javi tuvo una idea que simplemente apareció en su mente durante su visualización. Se sintió ligero, excitado y en paz al mismo tiempo. La idea era simple: contactar a un amigo que Javi admiraba para pedirle trabajo. No para pedirle trabajo, sino para ofrecerle una solución a un problema que sabía que tenía. Javi tomó el teléfono. La conversación fluyó sin esfuerzo. El colega no solo aceptó la solución, sino que le ofreció a Javi un contrato de consultoría por proyecto que, si bien no llegaba a los 10,000 de inmediato, era el primer ingreso real y grande que Javier había manifestado. Javier se dio cuenta. Había soltado la necesidad de que el dinero viniera de una sola manera, y el universo se lo entregó por el camino de la generosidad. Dar una solución. Y la inspiración, la idea intuitiva. Capítulo 8. El lado oscuro. Miedos, duda y el sabotaje interno. La prueba de fe. Las cosas iban bien, hasta que llegó el revés. El proyecto de consultoría se estancó inesperadamente. El colega tuvo que posponer los pagos. En lugar de recibir el segundo pago, Javi recibió un correo electrónico lleno de incertidumbre. El viejo Javi, el de la frustración, emergió con fuerza. La duda se disparó. Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. Volvía a fracasar. La ley de la atracción es una mentira. Se saltó su visualización matutina. Se le olvidó su reloj ancla y por primera vez en semanas, el diario nocturno de las 3 cosas se quedó en blanco. Dora, la ley de la atracción me ha fallado. La manifestación es un fraude. El miedo me está paralizando, le dijo Javi, sintiendo un nudo en el estómago. La duda es el antídoto de la gratitud. Dora lo escuchó con calma. La ley de la atracción nunca falla, Javi.
Tú fallaste al manifestar la fe. La duda es el antídoto de la gratitud. Es la señal más fuerte de la carencia que le envías al universo. Le explicó que la manifestación, antes de manifestarse, siempre atraviesa una prueba de fe. El universo te da una señal, el primer proyecto, y luego a menudo te la quita temporalmente para ver si tu convicción está anclada en la realidad física o en tu emoción persistente. El miedo y la duda son los viejos surcos intentando recuperarse, pero no son la realidad, son solo un hábito mental, le dijo Dora. La técnica del abrazo de la duda. Dora no le pidió que ignorara el miedo, sino que la abrazara. 1. Reconocer el miedo. Siente el miedo, Javi. Nómbralo. Siento miedo al fracaso financiero. 2. Identificar la creencia limitante. Pregúntate, ¿qué miedo subyacente está causando esto? En el caos de Javier, no soy digno de la estabilidad financiera. 3. Agradecer y reemplazar. Ahora, Javi, da las gracias al miedo por haberte protegido en el pasado y luego reemplázalo con tu verdad. Javier cerró los ojos y dijo en voz alta, aunque le temblara la voz, gracias, miedo, por protegerme. Pero ahora sé la verdad, yo soy digno de la estabilidad financiera. Estoy agradecido por la abundancia que ya me rodea. El fracaso no es una catástrofe, Javi, es un feedback que te dice, tu deseo es claro, pero tu fe necesita fortalecimiento, concluyó Dora. Javi volvió a su rutina con una comprensión renovada. No se trataba de evitar el miedo, sino de superponer la gratitud sobre él, constantemente hasta que el viejo surco de la duda se llenara por completo con la tierra fértil de la fe. Capítulo 9. La generosidad como frecuencia. La ley de dar y recibir. La paradoja de la abundancia. Habiendo superado la prueba de fe, Javier regresó a su práctica. La primera cosa que hizo para fortalecer su fe fue centrarse en la generosidad, el pilar emocional que había definido su deseo. Paz financiera para ser generoso. Dora, ¿cómo puedo ser generoso si estoy preocupado por mi propia cuenta bancaria? ¿Suena irresponsable?, preguntó Javi. La ley de dar y recibir es una paradoja, Javi. No das desde la riqueza, das para crear la riqueza, explicó Dora. El universo es un espejo. Si das desde la carencia, recibes escasez. Pero si das desde la convicción de que tienes más de lo suficiente, aunque sea solo un poco, el universo responde en especie. El flujo de dar, dinero, tiempo y energía. Dora le explicó que la generosidad no se limita al dinero. Es una frecuencia que se puede emitir en 3 formas, todas igualmente poderosas. 1. Dar dinero. Javier tomó una pequeña porción de su último pago de consultoría y la donó a causas que le importaban. Lo hizo con la emoción de gracias universo por darme más que suficiente por compartir. No era la cantidad que le importaba, sino la emoción de la fe. 2. Dar tiempo. El valor de la presencia. Javi comenzó a dedicar 1 hora a la semana a asesorar a jóvenes emprendedores de forma gratuita. No lo hacía por un posible cliente, sino para sentir la gratitud de ser un experto valioso. 3. Dar energía. La sonrisa incondicional. Javi se propuso ser la persona más positiva y sonriente que encontrara. Le ofrecía un cumplido genuino a un extraño. Escuchaba activamente a su familia. Al dar energía positiva, Javi se convirtió en un faro de alta frecuencia. El recibo cósmico. Una semana después de empezar esta práctica de generosidad consciente, ocurrió un evento. El joven al que Javi había estado asesorando, agradecido, le dijo que su padre era un alto ejecutivo en una empresa multinacional que estaba buscando consultores independientes para un gran proyecto. El joven hizo la presentación. Javi, ya vibrando en la frecuencia de la paz y generosidad, no fue a la reunión con desesperación, sino con la confianza de alguien que ya sabe que es abundante. El contrato que le ofrecieron no fue de 10,000, sino un contrato a largo plazo que superaba con creces sus expectativas, asegurando la paz financiera que había definido. Javi lloró, no por el dinero, sino por la lección. Había manifestado su deseo no cuando lo pedía con esfuerzo, sino cuando lo daba con gratitud. La generosidad había sido el acelerador de su manifestación. Capítulo 10. El triunfo emocional. La meta no es el objeto, sino el ser. El día de la verdad. El día que Javi firmó el contrato, se sintió extasiado. Había alcanzado y superado su meta de $10,000. La paz financiera ya no era una visualización, era una realidad.
Llamó a Dora, con la voz temblando de alegría, esperando su felicitación por el logro. Dora lo felicitó, pero su tono era diferente, más reflexivo. Javi, tu manifestación es un éxito, por supuesto, pero la pregunta es, ¿cuál fue la verdadera meta que manifestaste? Javi comenzó a hablar del dinero, del contrato, de la seguridad. No, Javi, esa no es la manifestación, interrumpió Dora con dulzura. La manifestación es la persona en la que te convertiste para poder recibir ese contrato. El nuevo Javi, la transformación interna. Dora hizo que Javi reflexionara sobre su propio viaje. El viaje de Javi estaba basado en el miedo, la carencia, la lucha y la necesidad de controlar cada detalle. Su afirmación interna era, tengo que probar mi valía. El nuevo Javi, manifestado, es un hombre anclado en la paz, la gratitud constante y la fe. Soltó el control y se convirtió en una persona que daba libremente. Su afirmación interna era, yo soy valioso y el universo me apoya. El dinero es solo un símbolo externo de una transformación interna que ya ocurrió. Javi, dejaste de vibrar en la frecuencia de no tengo para vibrar en la frecuencia de yo soy, explicó Dora. Javi se dio cuenta de que la mayor recompensa de su práctica no fue el dinero, sino la paz constante que ahora sentía. La frustración había desaparecido. Ya no miraba el mundo con escepticismo, sino con ojos de abundancia. Sabía que si podía manifestar esto, podía manifestar cualquier cosa. El flujo continuó. Manifestación consciente. El verdadero triunfo, según Dora, era que Javi había convertido los 3 pasos en un estilo de vida inconsciente y elevado. Ya no tenía que esforzarse por visualizar. La gratitud y la paz eran su modo por defecto. Ya no tenía que recordar las 3 cosas. Su usar automáticamente buscaba lo positivo en el día para el ritual nocturno. Ya no tenía que soltar el cómo. Su mente ya confiaba en el universo. La meta final de la manifestación no es conseguir un coche o una casa, Javi, concluyó Dora. La meta es convertirte en el ser que tiene esa casa y ese coche, para que el objeto sea una consecuencia inevitable de tu ser. Capítulo 11. Vivir la manifestación simple, la integración del método. La ley de la atracción como estilo de vida. En el último capítulo de su tutela, Dora ayudó a Javi a consolidar el método de la manifestación simple para el resto de su vida, asegurándose de que esta práctica no se detuviera con el primer éxito. La manifestación no es una práctica temporal para un deseo, es la forma en que vives. Tu vida es una encantación continua, resumió Dora. Dora le dio a Javier la clave para la integración. Aprende a celebrar la manifestación diaria, sin importar su tamaño. El ritual de la celebración, mantener la frecuencia. Cada pequeña manifestación, por minúscula que fuera, era una prueba de que su código estaba funcionando. 1. Reconoce y cita la fuente. Cuando algo bueno suceda, un buen estacionamiento, un cumplido, una idea brillante, detente, toca tu ancla y di, gracias universo por esto, mi código está funcionando. 2. Eleva el deseo. Una vez que el deseo inicial se manifiesta, no te estanques, inmediatamente redefine el siguiente nivel con mayor claridad y una emoción aún más elevada. Javi, ahora con paz financiera, definió su siguiente meta como libertad de tiempo para viajar y cumplir y compartir mi conocimiento. 3. Mantén la generosidad. Asegúrate de que tu canal esté siempre abierto, tanto para dar como para recibir. La generosidad es la limpieza energética que evita el estancamiento. 4. Enseña a otros. El conocimiento que se comparte se duplica. Al enseñar a otros, refuerzas la verdad en ti mismo, le aconsejó Dora. Javi, el escéptico, ahora se había convertido en un maestro de la manifestación simple. Se había pasado de la frustración del esfuerzo a la felicidad del flujo. Los 3 pasos de Dora se habían fusionado en una sola forma de ser. Definir. Javi sabe lo que quiere porque sabe cómo quiere sentirse. Visualizar emoción. Javi vive la gratitud y la paz en el presente. Gratitud, constancia y soltar. Javi mantiene la frecuencia a través de su ritual nocturno y la confianza inquebrantable en el universo. Ejercicios para la integración. La rutina del nuevo Javi. Aquí están los ejercicios que Javi usó para integrar completamente el método en su vida diaria, para que la manifestación sea su modo por defecto. 1. La recalibración del deseo. Al despertar, Javi no solo visualizaba su deseo, sino que se visualizaba en él.
acto de ayudar a alguien más con su nueva abundancia. Esto refuerza el porqué de la generosidad. 2. El silencio de 5 minutos. A mediodía, Javi se sienta en silencio. No visualiza, simplemente escucha. Le pregunta a su intuición, ¿cuál es mi acción inspirada para esta tarde? Y sigue la primera idea que le llega. 3. El chequeo de las emociones. Javi revisa su emoción cada vez que mira su teléfono. Si siente ansioso o frustrado, se detiene, toca su ancla, su reloj y repite, estoy seguro y en paz, soy abundante. El doble diario nocturno. Además de las 3 cosas agradecidas del día, Javi escribe una lección que aprendió y una nueva meta de gratitud futura, manteniendo su mirada en el crecimiento continuo. Javi, le dijo Dora en su despedida, tu historia es la prueba de que la manifestación no es compleja, es solo una elección constante por la paz, la gratitud y la constancia. Ve y vive tu verdad. Epílogo. El legado del flujo y la paz de Javi. La paz del ingeniero transformado. Han pasado 2 años desde que Javi conoció a Dora. En aquel parque, el coche de alquiler gris ha sido reemplazado no por el Porsche rojo, sino por una camioneta cómoda que le permite viajar con su familia, lo que encaja perfectamente con su nueva meta de libertad de tiempo. Su cuenta bancaria y su negocio siguen creciendo, pero la mayor manifestación sin duda es la paz que irradia. Javi se convirtió en un faro. Sus amigos, sus antiguos colegas, todos le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Irradias otra energía? Y Javi, el ingeniero lógico, respondía con la simplicidad de Dora. Aprendí que la manifestación no es una lucha, es una danza simple. Resumen del código de manifestación simple. El legado de Javi y Dora se resumen en 3 pasos inquebrantables apoyados por los 2 catalizadores. 1. Definir y visualizar con emoción. Tienes que saber lo que quieres, claridad, y sentir que ya lo tienes, emoción de gozo y paz, antes de que se manifieste. La emoción de la posesión es la frecuencia. 2. Constancia de la gratitud, el ancla. Mantén la alta frecuencia durante el día, ancla la ancla de gratitud y refuérzala por la noche, el ritual de las 3 cosas. La constancia es el código que reescribe tu subconsciente. 3. Soltar y actuar inspirado. Renuncia al control del cómo, soltar, y confía en que el universo te traerá la oportunidad. Tu único trabajo es tomar la acción inspirada cuando la intuición te la muestre. Los catalizadores. Fe inquebrantable. Confía en tu valía y en la abundancia del universo. Generosidad. Abre el canal de flujo dando tiempo, energía y recursos. Tu llamado a la acción. Al igual que Javi, ha llegado a este punto quizás con escepticismo o frustración por los métodos complicados. La verdad es que tu poder para crear es inherentemente simple. No necesitas rituales complejos, necesitas un corazón agradecido y una mente constante. Mi última pregunta para ti es, ¿estás listo para dejar de perseguir el tren de la desesperación y empezar a pedalear con el viento de la gratitud a tu favor? El universo ya tiene tu deseo preparado. Tu único trabajo es poner la orden en claro, sentir la gratitud por adelantado y mantener esa frecuencia hasta que la realidad se ponga al día con tu emoción. Ve y vive tu vida. Conviértete en el ser agradecido que ya tiene todo lo que desea. La paz es el Porsche y la gratitud es la llave. Ejercicios simples y efectivos para aplicar en el conocimiento. Aquí tienes 3 ejercicios finales que encapsulan el método de Javi y Dora, simples pero poderosos. 1. El contrato de la paz. Objetivo, combatir el miedo y la duda. Instrucción, escribe una frase en tu libreta. Yo, tu nombre, me comprometo a no controlar el cómo. Confío en que el universo es mi socio más poderoso y que me traerá, y aquí escribes tu deseo claro, por el camino más sencillo y gozoso. Léela cuando la duda te ataque. 2. La dosis de generosidad diaria. Objetivo, abrir el canal del dar y recibir. Instrucción, cada día realiza un pequeño acto de generosidad incondicional. Puede ser dar una sonrisa a un extraño, pagar un café a alguien sin que te vea, o dedicar 10 minutos a escuchar a un amigo sin interrumpir. Siente la emoción de la abundancia mientras lo haces. 3. El diario de la doble constancia. Objetivo, asegurar la constancia de la fe. Instrucción, todas las noches sin falta, escribe 3 cosas por las que estás agradecido hoy. 2. Escribe tu afirmación futura. Estoy agradecido ahora que, y ahí pones tu afirmación.
con el sentimiento más fuerte que puedas evocar. 3. Escribe una frase. Gracias, universo, por la paz que mantuve hoy. Y si escuchaste hasta el final, te doy las gracias de corazón. Y también me disculpo por los errores cometidos en la lectura, pero espero que el mensaje esté claro a pesar de eso y que te sirva. Y como siempre, te recuerdo que Dios está en cada uno de nosotros, actúa como tal. Bendiciones.